Saludos, mi nombre es Marco Nogués y soy profesor investigador de la Academia de Física en el plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Esta presentación forma parte del taller introductorio para la planeación y elaboración de actividades digitales, cuyo objetivo es promover la reflexión y apoyar en la toma de decisiones pedagógicas y didácticas para la planificación del próximo semestre en modalidad a distancia. En esta sesión abordaremos la pregunta ¿cómo apoyar a los estudiantes en el acceso y uso de las TIC? Una de las consecuencias de las medidas tomadas para prevenir el contagio por el COVID-19 fue tener que adaptar nuestros hogares en aulas universitarias. Inmediatamente reconocimos la falta de condiciones mínimas necesarias tanto de profesores como de estudiantes para aprender y enseñar en la distancia. Acciones como atender una explicación, trabajar en equipo y preguntarle a un compañero una duda, como se ve en esta imagen, de repente se tuvieron que realizar desde la virtualidad. Como parte de las acciones de la UACM para apoyar a la transición a una modalidad de educación a distancia, se conformaron varios grupos de trabajo para elaborar materiales en apoyo al trabajo docente. El documento Guía de Acción Institucional durante y después de la pandemia propone líneas de acción concordantes con el espíritu del proyecto educativo. El problema de la falta de acceso tecnológico de nuestros estudiantes está íntimamente relacionado con la desigualdad que vivimos en el país y nos convoca a aterrizar en acciones concretas las siguientes líneas de trabajo institucional. Cómo promover la equidad de inclusión, la necesidad de conocernos y conocer nuestro contexto de actuación y promover la alfabetización digital de toda la comunidad universitaria. Es importante tener en cuenta que existen diferentes niveles de actuación de estas líneas de acción, por lo que en esta presentación nos enfocaremos en el trabajo docente, en la planeación de las actividades que propongamos y el ambiente de aprendizaje de nuestras clases para tomar en cuenta esta situación en la que vivimos actualmente. ¿Qué sabemos sobre la desigualdad y el efecto que tiene sobre el acceso de los estudiantes a las TIC, es decir, a las tecnologías de información y comunicación? En la siguiente gráfica podemos observar el porcentaje de estudiantes con Internet y computadora según su nivel socioeconómico, mientras que en la parte de los sectores de la población con menos ingresos, el porcentaje de personas sin computadora e Internet puede llegar hasta el 80%, vemos que conforme hay una mejor situación socioeconómica, las personas sin Internet y sin computadora disminuye bastante. Los invitamos a revisar esta y otras encuestas para tener en cuenta esta información contextual de lo que sucede con el acceso a las tecnologías. En un estudio donde se analizan el uso y apropiación de la telefonía móvil de la población estudiantil de la UACM, se encontró que alrededor del 80% de nuestros estudiantes poseen celular, gastando alrededor de 100 y 200 pesos al mes. Es importante recalcar el orden de prioridad en la posesión de aparatos tecnológicos. En primer lugar, aparece que nuestros estudiantes priorizan tener celular, después computadora, reproductores de música y hasta el final tener acceso de Internet en su casa. Esto cambia completamente con los estudiantes de la UNAM, donde sus prioridades son diferentes y tener computadora está en primer lugar, después celular, Internet en casa y hasta el final reproductores de música. Aquí nos parece importante recalcar el papel de la escuela para que los estudiantes puedan tener acceso a computadoras e Internet, por lo que la imposibilidad de acudir a los planteles cambia fuertemente las condiciones mínimas de estudio del tipo de población que nosotros normalmente atendemos. Un concepto muy útil para abordar este problema es el de la brecha digital, que originalmente se utilizó para señalar la desigualdad entre aquellas personas que tenían o no acceso físico a las tecnologías de información y comunicación, y que en la actualidad se ha extendido también a la distancia entre quienes pueden hacer uso efectivo de las herramientas TIC y las que no pueden por ser personas mayores con discapacidad, analfabetos tecnológicos o personas con limitaciones económicas o en situación marginal. Van Dijk
nos habla de algunas categorías que nos pueden apoyar para entender mejor este concepto, como vemos en la diapositiva. De acuerdo a este autor, podemos pensar en 3 diferentes tipos de brechas con las que se pueden encontrar las personas a la hora de intentar usar la tecnología en la educación. La primera es causada por la falta de motivación y la manera en que nos vemos como sujetos que pueden poder aprender a usar la tecnología. La segunda tiene que ver con la posibilidad de contar con los dispositivos y conexión a Internet para tener acceso a las TIC. Y en tercer lugar está la brecha de no contar con las habilidades para hacer un buen uso de las tecnologías de información y comunicación. Como todos somos conscientes, es imprescindible tener un equipo y una conexión de Internet para poder realizar el trabajo virtual de educación a distancia. Pero también es importante tomar en cuenta el tipo de dispositivos que tienen los estudiantes, su procesador, la cantidad de datos que puede almacenar en la memoria, si su sistema operativo es reciente, ya que el estado de su computadora, tablet o celular será un factor para poder recibir videollamadas, utilizar un LMS como Moodle o Classroom, o utilizar programas en línea que nosotros les proponemos hacer uso en los cursos. Además, hay que añadir que muchos de los estudiantes no cuentan con acceso a Internet en sus casas, y la información que pueden recibir depende de la cantidad de datos que pagan en sus planes de celular. Finalmente, es importante señalar que las conexiones a casa de banda ancha que permiten tener un buen acceso a Internet son costosas y no accesibles para toda la población, por lo cual muchos estudiantes y profesores cuentan con una mala señal de Internet. En el semestre pasado, muchos de nosotros intentamos usar programas y aplicaciones en Internet que los estudiantes no pudieron acceder o que les llevaba tiempo poder dominarlos a pesar de contar con los equipos y la conexión a Internet. Existen diversos marcos teóricos para pensar en las habilidades que deben de tener las personas para hacer uso competente de las herramientas digitales y las cuales se pueden desarrollar explícitamente. En el marco unificado de competencias europeos se definen 5 áreas de desarrollo. Es fundamental saber comunicarse en entornos digitales para poder compartir recursos por medio de las herramientas en la red. Creación de contenidos implica saber cómo crear y editar diversos tipos de archivos digitales, así como saber aplicar los derechos de propiedad intelectual. En el área de seguridad, debemos tener conciencia de la protección de la información y datos personales. También es necesario desarrollar la habilidad de resolver problemas haciendo uso de las herramientas digitales. Y finalmente, dentro de este marco, se tiene que tomar en cuenta la competencia para saber gestionar la información, es decir, identificar, localizar, almacenar y analizar la información digital. Con respecto a la motivación, existe una gran dificultad en algunos grupos, por ejemplo de adultos mayores, en el acceso a las tecnologías al no considerarse que pueden hacer uso de ellas. Y también, por otro lado, es importante considerar el ambiente de los hogares, donde muchas veces se tienen que compartir dispositivos y espacios dentro de la casa para poder hacer uso de las tecnologías de comunicación e información. Y por lo tanto, se tiene que competir con muchas distracciones. A esto hay que agregar que al estar en una computadora o en una tablet conectado a Internet, existe la posibilidad de estar checando y viendo otras aplicaciones mientras se están impartiendo las clases virtuales. Es importante no olvidar que en este taller estamos viendo algunos aspectos introductorios del tema de la brecha digital, por lo que les proponemos una actividad para reflexionar sobre su propia situación y la de sus estudiantes con respecto a este tema. Lean con atención las preguntas y si están participando en el taller, vamos a aprovechar a practicar el uso de Google Classroom y el editor de documentos de Google para escribir y compartir con un grupo de participantes sus respuestas. Acorde con lo que estamos viendo en esta sesión, si tienen problemas para acceder a esta actividad, les pedimos que se pongan en contacto con nosotros para proponerles otro formato en que les podamos hacer llegar la información y que también revisen el video correspondiente para apoyarlos en cómo usar estas aplicaciones de Google. Una vez que tomamos en cuenta el problema de la brecha digital, es importante saber qué tipo de recomendaciones generales existen para poder atender esta problemática
las cuales habrá que adaptar al contexto de aprendizaje y enseñanza de cada uno de los cursos, así como para la toma de decisiones en la elección de las diferentes aplicaciones digitales que pensamos utilizar en el aula virtual. En el espíritu de conocernos y conocer nuestro contexto de actuación, es importante empezar con una evaluación diagnóstica acerca de la brecha digital de nuestros estudiantes, tomando en cuenta la motivación, los dispositivos físicos y conexión a Internet, así como las habilidades digitales y preguntar si ya han utilizado las aplicaciones que pensamos utilizar. Es muy importante recalcar la importancia de un buen ambiente de trabajo para que lo que hagan puedan hacerlo de manera concentrada. Esto se puede hacer utilizando un formulario de Google, pero también debe de haber la posibilidad de hacer llegar el formulario en PDF para que lo regresen por vía de correo electrónico para ser consistente con tomar en cuenta la brecha digital. A su vez, se puede considerar el uso de redes sociales como WhatsApp o Telegram, tomando en cuenta que la mayoría de los estudiantes cuentan con celular y que se puede hacer uso de estas aplicaciones con facilidad. Una de las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos meses es la gran cantidad de problemas técnicos que nos enfrentamos a la hora de utilizar la tecnología, por lo que es fundamental construir comunidades de aprendizaje, tanto de profesores como de estudiantes, para poder tratar de resolver conjuntamente este tipo de problemas. Foros y grupos de ayuda pueden crearse para que los mismos estudiantes puedan apoyar a sus compañeros con menos experiencia en lo digital. Es importante también desarrollar las habilidades para resolver de manera autónoma los problemas de uso de aplicaciones y técnicos, por ejemplo, al buscar recursos en Internet, como tutoriales en YouTube. En el caso de los profesores que estén en camino de desarrollar mejores competencias digitales, es de gran ayuda contar con una o varias personas para el apoyo técnico, que puede ser desde un familiar hasta un estudiante avanzado de su curso con el cual puedan hacer equipo. Finalmente, hay que tener mucha paciencia y empatía con sus estudiantes para tener un ambiente donde nuestros errores y los de ellos sean parte del aprendizaje. En el nivel institucional, hay acciones que se deben de emprender. Por ejemplo, dotar a los estudiantes de dispositivos y maneras de conectarse vía Internet. Por ejemplo, la UAM le ha proveído a sus estudiantes de nuevo ingreso tabletas y una tarjeta de datos para conectarse, así como la información a los estudiantes y alumnos de qué es lo que pueden hacer con estos recursos que provee la institución. Un marco de trabajo que nos puede apoyar en esta situación es el del diseño universal del aprendizaje, donde nos piden pensar nuestra acción docente tomando en cuenta 3 elementos de diseño de nuestros cursos para que cualquier estudiante, independientemente de su situación socioeconómica o si tienen algún tipo de discapacidad, pueda acceder a los recursos en línea de cada clase. Primero, hay que ofrecer la información en más de un formato. Por ejemplo, esta presentación se está grabando en YouTube, se puede acceder desde la red, pero también existe la posibilidad de bajar el documento en formato PowerPoint. Como segundo elemento, se sugiere ofrecer a los estudiantes más de una manera de interactuar con el material y mostrar evidencia de lo que han aprendido. Por ejemplo, puede ser opcional presentar un trabajo final en formato de video, podcast o escrito. Finalmente, hay que considerar diferentes maneras de motivar a los estudiantes a partir de la diversidad de intereses que poseen, buscando su participación. Al final de esta presentación, hay una serie de recursos para explorar y profundizar nuestro entendimiento sobre la brecha digital. Al terminar esta revisión, les pedimos reflexionar sobre lo que han aprendido de este tema y contestar a la pregunta: ¿por qué es importante considerar la brecha digital en la planeación de los cursos a distancias en la UACM? De manera concreta, les pedimos pensar en 3 acciones para disminuir su propia brecha digital
y al menos 3 acciones que se pueden llevar a cabo durante el curso con sus estudiantes con este propósito. Nuevamente, para las personas que están llevando el taller, les solicitamos hacer esta entrega utilizando el Classroom junto con el editor de documentos de Google. Aquí tienen los recursos para explorar. Existen artículos y recomendaciones en la web sobre brecha y acceso y equidad digital, en una aplicación que se llama Wakelet, donde se pueden curar diferentes contenidos. Presentamos también estudios de investigación, como por ejemplo el uso de las TIC en educación superior, y recomendamos la aplicación EduTools InTEF, que hay mini cursos para desarrollar competencias digitales docentes. Otro gran recurso de aprendizaje son los blogs sobre educación superior, y en este caso les sugerimos que exploren el blog Teaching in Higher Ed. Les agradecemos mucho su atención a esta presentación. Les dejo sus datos, mis datos para cualquier duda, comentario o sugerencia de cómo mejorar y o profundizar sobre el tema que estamos trabajando. Y finalmente presento los programas usados, los cuales pues los invito a que también los exploren para que puedan mejorar cómo hacer presentaciones en red. Muchas gracias.